es fundador y CEO de Clever Hands Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. El doctor Alejandro Urueña. Alejandro, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, a vos y a toda tu audiencia? Muy bien, doctor. Yo le decía, ¿qué tema importante? La inteligencia artificial. Obviamente que de esto vamos a tener para hablar largo y tendido de aquí hasta el 2030 más o menos. Pero, a ver, el tema de hoy es ChatGPT y discrimina por raza y género, ¿no? Que lo que nos venía contando. Doctor, bueno, ¿de qué va esto? Bueno, a ver, me parece que vamos a tener para hablar, desde mi punto de vista, el 2025 va a ser Sí, el año de la IA, ¿no? mira. Porque los avances tecnológicos los pasos son agigantados y como venimos diciendo, te desayunás no solamente con modelos algorítmicos nuevos, sino con desarrollos que Ujú, nunca nos llegamos a imaginar, ¿no? ujú, es verdad. Entonces, dentro de este orden de ideas, nos encontramos como por ejemplo, el tema que vamos a hablar hoy, el, del chat GPT, que Sí. siempre digo, el chat GPT es una parte muy pequeña de la inteligencia artificial, muy pequeña. Ujú. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, es una parte muy pequeña de la IA. Entonces, vamos a proceder a marcar territorio sobre este punto. Bien. ¿Y cuál sería? A ver, el fin último siempre cuando se crea un computador, era que las computadoras vean como un humano, escuchen como un humano y hablen como un humano. ¿Bien? Ujú, sí. El chat es un programa de inteligencia artificial avanzada. Y acá nosotros cuando lo usamos tenemos que tener en cuenta que generalmente le ponemos nuestro nombre, ¿bien? O la mayoría de S- las personas, y hay Sí, gente que también que cuida la privacidad, pero bueno, no pone el apellido, pero sí el nombre. claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, si una persona que se llama Juan y otra persona que se llama Laura, Sí. ¿bien? Hacen la misma pregunta. En un mundo ideal sería que el chat responda de la misma manera idéntica, ¿no? Ujú, Pero sí. en ocasiones esta respuesta varía sutilmente debido a las suposiciones en el nombre del usuario. Y esto lo conocemos comúnmente como estereotipo, Ajá. ¿bien? Que O es una sea, idea preconcebida. Alejandro, te detengo ahí a ver porque esto es muy interesante. O sea que, por ejemplo, si ChatGPT identifica que sos hombre, te da una respuesta y si identifica que sos mujer o él cree que sos mujer, te responde de otra manera. El estudio este es realizado por el MIT, bien, publicado, perdón, por la revista del MIT, Ajá. en el cual no es decir, no directamente con el género, sino con el nombre, Con el nombre, bien, sí. con el nombre. Y ahí es como que va generando patrones y linkeando resultados. Ujú, Eso es ujú, concretamente. Entonces, claro. este, y se comporta de cierta manera, ya sea si bien como bien decís, ya sea no solamente por el género, Sí. también por la cultura, Ah, ¿bien? mira. Y no se basa en información real sobre una persona. Claro, Entonces, eso y en qué se basa eso? Esto que nos venís contando que es el sesgo. en los, claro, Ya, en sí acá hay que distinguir dos cosas. sí, El sesgo para los programadores, es decir, el sesgo de la IA y el sesgo que nosotros lo entendemos coloquialmente sí, y jurídicamente, que es la discriminación, sí. ya sea por raza, credo, etcétera, que se da generalmente y muchas veces. El sesgo en la IA no está propiamente en lo que es la inteligencia artificial, está en los datos. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a hacer una analogía. Ujú, Si nosotros estamos entrenando un modelo algorítmico para predecir sentencias y voy a entrar en un terreno bastante, espero que se entienda. Si nosotros hacemos sobre sentencias pasadas, sentencias futuras, bien, y los datos esos de entrenamiento tienen sesgo en el cual se repiten varias veces, en el cual patronan de una manera determinada, va a estar sesgado, pero no porque puntualmente el, sí,
la IA lo sesgue, sino los Los datos datos que tiene, claro. los datos están cegados, no fueron claramente, como hablan coloquialmente, es decir, se hace una limpieza de Claro. datos. O sea, el sesgo está en el entrenamiento de la inteligencia artificial. En el entrenamiento, Claro, exactamente. Y después, es decir, sobre un data frame, que es una base de datos en el cual se separa generalmente un 70% para el entrenamiento y un 30% para la validación, ujú, para comprobar la predicción que tiene claro, y te claro, da un resultado. Por eso existe la IA, son inferencias que hacen claro, estos modelos algorítmicos. claro. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que, a ver, ¿cuáles son los modelos que generan estos sesgos? Bien, son el GPT 3.5, que este salió, el turbo en el 2022, Ujú, bien, ujú, que se da en el 1% de los casos, y eso también genera dudas, porque hay críticas en el cual dicen que no es el 1%, pero tengamos en cuenta que uno de cada 100, pero hay claro, 200 millones de usuarios en el chat. claro, Vos lo transformás a eso, son una gran persona, son una gran cantidad de por personas. supuesto. Y no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta que de las empresas más importantes de la revista Fortune, por ejemplo, que son 500, el 90% de las empresas están conectadas a los servicios de chatbot. Claro, claro. Ahora, Alejandro, las implicancias para aquel que le ha tocado ser parte de ese 1%. Em, por ejemplo, yo voy a hacer una tarea, un trabajo, voy a utilizar inteligencia artificial y a mí me responde de una manera distinta a la que le podría responder a otra persona. ¿Qué implicancias puede tener en el desarrollo que yo le dé a esa información? Esto hay que tener en cuenta, Sí. cuál es el impacto que tiene. Y vamos primero en lo que es, esto tiene que ser controlado Ujú, por un humano, siempre. Todo bien. el resultado, de punta a punta. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que este, estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, bien, tienen que ser, te dan una estructura. Ujú, ujú, sí, No te podés confiar en todo el resultado. Y bien. tienen ciertos patrones que también son, es decir, que son repetitivos. Ujú, Entonces, no tienen la creatividad del ser humano, no tienen la empatía del ser humano. claro. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias también, es en la determinación del ingreso en las universidades, en los colegios, Ujú, en los sistemas de salud, claro. eh, en la en la selección de trabajadores, en la elección de trabajadores, tiene una gran implicancia, porque hoy hay muchas empresas que usan este tipo de este tipo de modelos, hacen un web scraping sobre los currículums y te sacan un resultado. Web scraping es como que te sacan una muestra, Claro. ¿bien? Claro, y si ahí se genera podríamos decir que se genera un estereotipo, esto que nos estás contando, Exactamente. y uno puede quedar descalificado por ese estereotipo y quizás no por sus cualidades. Exactamente, por Claro, sus cualidades reales, que no tengo lugar a duda que siempre el humano es mejor que una máquina. claro. Pero, por ejemplo, hay un caso testigo que es el caso de Amazon, en Ujú, el cual después Amazon sacó, en el cual leía los currículos, sacó la parte, por ejemplo, el género, lo sacó a la columna género. sí, Pero después te decía, bueno, a ver, ¿es graduado o graduada? Seguía ese sesgo. mira, qué interesante. Alejandro, bueno, la verdad que de inteligencia artificial vamos a tener un montón de cosas para hablar seguramente. Hacerte la invitación nuevamente para la próxima semana si seguimos profundizando. Buenas tardes y gracias. Bien, que tenga una buena tarde, doctor. Saludos a todos, saludos a todos en el piso. Bien.